bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios, santo y poderoso eres Señor. ¿Cuántos están contentos? Aleluya, santo. ¿Verdad? No hay por qué estar triste, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor. Venimos a glorificar su nombre, a exaltar su nombre, a dar gloria a quien gloria merece, a nuestro Señor, Padre Todopoderoso. Bueno, hoy pues, me tocó la bendición, ¿verdad?, de traer la palabra. Excusamos a nuestros pastores, excusamos a nuestro hermano Faustino, él está bien. Que no pudo venir. Nada, damos gracias al Señor, ¿verdad?, por los que están aquí, por los que estamos aquí, y venimos, como dije anteriormente, a adorar al Señor, a darle gloria y honra al Señor. Con los cánticos ya le adoramos y le alabamos. Ahora vamos por la palabra del Señor. Hoy en la prédica que vamos a traer, mayormente vamos a estar leyendo de la Biblia, porque no quisiera hoy llevar una predicación. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, lo he estado estudiando, porque me tocó dar una clase acerca del tema, y por tecnología mala mía no la he podido llevar, y el Señor, yo tenía otra predicación y el Señor pues me llevaba siempre a esta, y yo dije, bueno, Señor, esa voy a dar. Y Noelia, en su adoración, me dio la confirmación, así que vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu y vamos a estar hablando de los dones del Espíritu. Amén. Así que en nuestra Biblia vamos a estar corriendo por la Biblia en varios textos, como le dije. No quiero abundar en palabras de hombre, me gustaría que fuera directamente de la Biblia, y como son pasajes tan largos, pues decidí que los voy a leer directamente. Amén. Los pasajes que vamos a estar viendo es 1 Corintios 12, Gálatas 5 y 6 y Efesios 4. Pero vamos a comenzar con el texto tema, que es 1 Corintios 12, 18. ¿Verdad? Para la gloria de Dios vamos a hacer una oración en lo que buscamos el texto bíblico. Le damos gracias al Señor primeramente porque estamos aquí ante su presencia, agradecidos por este día, agradecidos, Señor, por la salud, Señor. Bendice a todo aquel que no esté aquí, Señor Padre Santo. Bendice a nuestros pastores donde quiera que estén, Padre mío. Bendice la iglesia de Cristo en Jerusalén, a sus miembros, Señor. Bendice a nuestros familiares, Señor. Obra en la vida de cada uno de ellos según tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú hablando a través de mí, Señor. Y te doy gracias por el privilegio que me has dado de servirte, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos todos en 1 Corintios 12, 18. Amén. Los que puedan ponerse en pie. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aleluya, santo y poderoso es Dios. Hoy vamos a estar, ¿se pueden sentar? Hoy me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos reflexionar nosotros como iglesia, e invitarlos a todos los que están por medio de Facebook, reflexionar acerca de nosotros como iglesia, y los que están viendo que todavía ¿verdad?, no pertenecen a ninguna iglesia, no es miembro de ninguna iglesia, pues puedan estar reflexionando acerca de los dones que el Señor nos da, los dones del Espíritu.
que más bien el Señor los tiene para nosotros, pero nosotros tenemos que trabajar en ellos. Amén. Necesitamos entender 3 cosas importantes, porque como iglesia es necesario que crezcamos. Como individuos creyentes, número 1, como miembros de la iglesia y como nuestra relación como hermanos en Cristo y un cuerpo en Él, un cuerpo en Cristo. Amén. Amén. El tema de la predicación, porque aquí manda Jehová Dios. Amén. Todos sabemos que necesitamos a Dios para todo. Después que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra vida se convierte, ¿verdad?, en obedecimiento a la palabra de Dios, que es nuestra guía, ¿verdad?, para poder seguir hacia adelante. La palabra que vamos a estar leyendo y la prédica, quizás a algunos les resulte un poquito fuerte, pero pues papá me la dio a mí me resultó, me está dando resultados. Y yo la quiero compartir con ustedes. Y aparte de eso, pues le pedí al Señor, le pedí al Señor que me ayudara a dirigir esta predicación, que muchos van a creer, muchos van a pensar que parece una clase bíblica, más o menos, pero es necesaria. Yo sé que es necesaria para nosotros como el cuerpo de Cristo. Amén. Todos sabemos que Cristo es la cabeza. Nosotros somos, cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Uno, como dice la palabra, somos ojo, nariz, ¿verdad? Tenemos diferentes miembros. Ahora yo quiero que usted mire al que tiene al lado y le diga: tú eres el ojo, yo soy la nariz. Amén. ¿Por qué? Porque son necesarios. Cada uno de los que estamos aquí, independientemente de qué ministerio llevemos, si tenemos, si no tenemos, si cantamos, si predicamos, si adoramos, como quieran, todos tenemos un propósito aquí como el cuerpo de Cristo. Aparte que la adoración es de todos. Eso es un deber que tenemos, ¿verdad? Como agradecimiento, porque Dios es digno de toda adoración. Amén. Y en la adoración nosotros devolvemos todos esos favores que el Señor ha tenido con nosotros. Nosotros vamos a estar recorriendo, como le dije, en Gálatas 5, Primera de Corintios 12 y Efesios 4. Amén. Vamos a ver en Gálatas 5 del 22 al 25. Aquí nosotros estamos viendo la relación que nosotros tenemos con Dios como individuo. Esa relación de tú a tú, tu intimidad con Él, te lleva poco a poco a manifestar en ti los frutos del Espíritu. No tenemos que ser totalmente santos para recibir estos dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque los alcanzamos a través de la relación que tengamos con Dios. Y esta relación a la vez nos lleva a estar santificados para el Señor, buscando de Él día a día. Cuando mengua la carne y el Espíritu florece en nosotros. Y esa relación íntima con Dios nos lleva a que se haga manifiesto los frutos del Espíritu. Las cosas de la carne están contra lo del Espíritu, se oponen, ¿verdad? Y todos sabemos que estos dones del Espíritu que estamos hablando son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad. Benignidad es gracia, ternura y amabilidad. La paciencia es benignidad es amabilidad, integridad y gentileza, bondad, fe, mansedumbre. La mansedumbre es el control del carácter de la persona, resentimiento contra otras personas, ¿verdad? O por el comportamiento de otras personas.
templanza. Estos frutos del Espíritu florecen cuando sacrificamos la carne de pasiones y deseos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros como individuos nos acercamos al Señor en un tú a tú, en una intimidad, en ese momento nosotros estamos dándole al Señor y estamos comunicándonos al Señor directamente. Y al nosotros hacer eso, el Espíritu de nosotros está junto con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y nos está llenando de todos estos frutos del Espíritu. ¿Qué pasa? Cuando nosotros alcanzamos llegar a... Son muchos, pero miren, hermano, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y hay muchas cosas que son obras de la carne que empiezan a menguar en nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios nos vamos dirigiendo y nos vamos guiando y nos vamos dando cuenta de que hay cosas que no son del Espíritu de Dios, ¿verdad? Sino son obras de la carne. Muchas veces nosotros podemos decir, pero si yo soy una persona buena, el mundo está lleno de personas buenas, pero tenemos que buscar ser personas conforme al corazón de Dios, y eso es poco a poco. El mismo Jesús dijo que solamente hay uno bueno, y es Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir alcanzando esa perfección. Hasta que Cristo venga, ¿verdad? Vamos a ser perfeccionados. Y yo siempre digo que el único sacrificio que nosotros tenemos que hacer, o el único sacrificio que el Señor nos pide, porque el mayor sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio de nosotros es la obediencia. Es difícil, a veces, ¿verdad? Por la misericordia de Dios caemos, pero el Señor está presto a levantarnos, porque el Señor no quiere que ni uno solo se pierda, ¿verdad? Y lo importante es que nuestra caída, al levantarnos, ese arrepentimiento sea genuino y que no volvamos a lo mismo. O sea, como Jesús le dijo a aquella mujer, ¿verdad? Que le dijo, ve y no peques más. Amén. Y ahí nosotros empezamos a crecer como individuos y estos frutos del Espíritu empiezan a florecer. Lo segundo es tu relación como iglesia de Cristo. Amén. Aquí vamos a ir a 1 Corintios 12. Aquí vamos a estar leyendo, como le dije, no quiero traer mucha palabrería, me gustaría que fuera directo de la Biblia. Vamos a leer con mucha calma 1 Corintios 12, del 4 al 26. A cada uno se nos dio la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Para proveer a todos. Dones del Espíritu, como se manifiestan en ustedes a través, son los dones del Espíritu: palabra de sabiduría, de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento del Espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación. Esos son los dones del Espíritu. Amén. Y nosotros pensamos, cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ven acá, si yo como individuo tengo que tener los frutos del Espíritu para que los dones del Espíritu se puedan manifestar en mí, porque Dios los da como quiere, ¿verdad? Eso lo dice la palabra y lo vamos a estar leyendo ahora. Y me vino a la mente cuando Pedro fue donde Cornelio, que él solamente creyó, no se habló nada que tenía dones del Espíritu, él solamente creyó y fue bautizado en lengua, ¿verdad? Ahí podemos ver la manifestación del poder de Dios en el momento en que Dios quiere manifestarse en alguna persona con algunos de estos dones. Podemos ver que no es algo que nosotros tengamos que estudiar en un colegio, no tenemos que hacer nada
para adquirirlo, sino que eso Dios lo da según su propósito, ¿verdad? Para la iglesia. Pero no quiero que olvidemos que para nosotros poder estar, para que el Señor pueda llenarnos de estos dones del Espíritu, tenemos que estar llenos del fruto del Espíritu. Amén. Una cosa va con la otra. O sea, usted no puede de kinder pasar a sexto. Pero tenemos que recordar también que Dios, como soberano, hace como Él quiere, y puede haber un de repente, como lo que pasó con Cornelio, ¿verdad? Que salieron todos hablando lengua, sin ni siquiera quizás haber tenido las otras experiencias. Y así es Dios, y es lo que yo quiero que nosotros entendamos, que Dios reparte a cada uno en particular como Él quiere. Eso lo vamos a ver ahora cuando leamos en el 1 Corintios 12:11. Y dice la palabra: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quién quiere? Como Dios quiere, ¿verdad? Porque es Dios quien nos da los dones. Coloca los miembros como Él quiso. Eso lo vemos en el 18, que dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, cada uno de nosotros. Los dones espirituales son para beneficio de la iglesia. Son dados por Dios a quien Él quiere y cuando Él quiere. Lo podemos ver en estos textos bíblicos, no me lo inventé yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces ahora yo quisiera que leyéramos todo, se pueden quedar sentados, pero me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 12 y vamos a leer del 4 al 26. ¿Ven? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministros, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, y al otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy el cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito,
ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros nos son decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos a los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aleluya, hermano. Esto quiere decir que nosotros, como tercera relación con Dios, con los hermanos, como un cuerpo de Cristo, esto quiere decir, hermano, que todos los que estamos aquí, cada uno de ustedes, es necesario. Es necesario para el cuerpo de Cristo, es necesario para que la iglesia avance, es necesario para que la iglesia crezca, sin olvidarnos que quien manda es Dios, Jehová, amén, que Él es el que nos dirige, y cada uno de nosotros debemos de ir llevando, anhelando cada uno de estos dones del Espíritu. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca como cuerpo de Cristo, amén. Hasta ahí estamos. Bien, la relación como hermanos en Cristo, en un mismo espíritu y un mismo Dios. Vamos a Efesios 4, del 1 al 12. Aquí en Efesios 4 también nosotros vamos a leer una partecita después de Efesios, de Corintios, que realmente ya la leímos, donde dice que no puede la mano decirle al pie no te necesito, no puede el ojo decirle a la nariz no te necesito. Como les dije anteriormente, todos somos necesarios y todos unidos podemos alcanzar el crecimiento no solamente de nosotros como individuos, sino también el crecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que anhelar todos. En Efesios 4, 1 al 12, aquí nos habla cómo Dios dio dones para edificar a la iglesia. No lo busquen, yo solo voy a leer. Ok, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4, del 1 al 12. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamado. Esto es Pablo hablándole a la iglesia. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor, solicitados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya aquí vamos viendo los frutos del Espíritu. Vemos aquí mansedumbre, paciencia, amor y paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, otro fruto del Espíritu, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres santos. Amén. Vemos aquí cómo el Señor, ¿verdad? Cuando está hablando de la unidad en el Espíritu, aquí vemos cómo se enlazan los dones del Espíritu con los frutos del Espíritu, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. Como estábamos hablando que íbamos a ir a 1 Corintios 12,
28, hay otros dones también que el Señor ha dado a la iglesia, y estos dones son los apóstoles, que, ¿verdad? Erróneamente pues, se está usando el nombre erróneamente. Apóstol realmente es aquel que hace iglesia. Amén. Profeta, maestro, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que ayudan. La administración de la iglesia es un don, el don de lengua. O sea, el Señor ha preparado, el Señor nos ha dado una serie de dones para que la iglesia se mantenga, para que la iglesia se pueda mantener. Se mantenga en el ámbito espiritual, para crecimiento de todos, pero para edificación de la iglesia. ¿Amén? Porque si andamos todos, como yo digo, si todos andamos evangelizando en la calle, ¿quién se encarga de la administración de la iglesia? ¿Quién se encarga de predicar a los que llegan a la iglesia? Si andamos todos dentro de la iglesia y no salimos afuera, ¿quién se encarga de evangelizar fuera? ¿Verdad? Nosotros tenemos el favor, ¿verdad?, del Señor, que tenemos a nuestro pastor asociado Javo, que él, ¿verdad?, está calle arriba y calle abajo, ¿verdad?, siempre llevando la palabra. Y yo sé que nosotros, cada uno de nosotros, cuando estamos en algún sitio, o hasta nuestros mismos familiares, pues también evangelizamos. O sea, son diversidad de dones que Dios nos reparte y que nosotros los tenemos que usar de una manera efectiva para el bien de la iglesia y para el evangelio, ¿verdad? Porque no podemos olvidar en Mateo que nuestra comisión ir y llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Nosotros no podemos ir a los confines de la tierra, pero a todo el que se acerque a nosotros le podemos llevar la palabra. Y si no podemos, pues oramos, ¿verdad?, que vayan obreros a la miel, como yo, que tengo a mi hijo lejos, pues yo no puedo, quizás por teléfono puedo orar por él o eso, pero yo siempre le pido al Señor que vaya a alguien, que tenga a alguien cerca, que le diga, mira, vamos a la iglesia, que le pueda hablar de la palabra, ¿verdad? Porque a veces en nuestra propia casa pues no podemos, ¿verdad?, sembrar la semilla, aunque siempre se siembra, cuando hablamos la palabra, siempre esa semilla queda sembrada. Y yo siempre digo, cuando una persona a la hora de dormir, esa persona se queda pensando en lo que tú le hablaste, mire, el Espíritu hizo el trabajo, porque no es nada de lo que nosotros hacemos es por nuestra fuerza, ni por nuestros méritos, ni para vanagloriarnos nosotros. Todo lo que nosotros hacemos es para la obra de Dios, para que el Señor sea glorificado, y eso también nos sirva de testimonio. Amén. Los dones del Espíritu y los dones, los frutos del Espíritu, no son, como les dije anteriormente, para que nosotros tengamos honra y para que nos honre, porque, que él habla lengua. No. Todos somos iguales y Dios reparte según es el propósito de Él en nosotros. Por eso la prédica se llama "Quien manda es Jehová Dios", porque aquí quien manda es Jehová Dios, porque Él es soberano, porque Él es Dios todopoderoso. Y nosotros en el nombre de Jesús pedimos al Señor y el Señor se manifiesta. Pero nosotros tenemos que tener un sacrificio, es la individualidad como creyente, es buscar en lo íntimo de nosotros alcanzar y poder tener todos esos frutos del Espíritu que se puedan manifestar para que el Señor pueda usarnos en la iglesia para la edificación de la iglesia. Hace unos domingos atrás yo me quedé impresionada, esa es la palabra, impresionada, porque nuestro hermano Lute estaba testificando algo y de momento la pastora se paró y empezó a hablar lengua y a acercarlo hablando lengua, y yo digo, wow, eso es la manifestación del Espíritu Santo de Dios en el don de lengua. Estaba edificando en ese momento a nuestro hermano que estaba pasando pues por una tribulación, si se puede llamar, una experiencia que tuvo.
Y yo dije, wow, qué bonito. ¿Por qué? Porque pues es raro a veces cuando nosotros estamos acostumbrados a que todo sea apacible, ver la manifestación del Espíritu Santo en ese de repente del Señor, porque qué bonito sería, qué glorioso sería que en algún momento nuestra iglesia cayera en el Espíritu en lengua, que hubiera interpretación, sanidad, prodigio, ¿verdad? Todo eso, todo lo podemos alcanzar porque tenemos el poder, porque Jesús dijo, yo me voy, pero grandes cosas harán ustedes, ¿verdad? Cosas iguales o mayores harán ustedes. Y entonces, pues quiere decir que nosotros podemos alcanzar todo eso. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener intimidad con el Señor. Si la tenemos, aún más, anhelar los dones, buscar en medio de las situaciones, porque yo sé que vivimos en unos tiempos, ¿verdad?, donde estamos muy cargados en diferentes cosas, lo secular, pero buscar el momento de poder llegar a esa intimidad y anhelar en oración, en búsqueda, en ayuno, anhelar todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque todo lo que el Señor tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto a los que aman a Dios, ¿verdad? Nos dice la palabra. Y así nosotros tenemos que ir anhelando todo eso. Les quería dar un pequeño testimonio antes de hacer el llamado. Cuando yo estaba haciendo este estudio, esto realmente era un estudio que yo tenía que dar, y como les dije anteriormente, por por no saber trabajar con la tecnología, pues no lo he podido lograr, pero cuando yo estaba estudiando esto, estaban pasando unas situaciones fuertes en la familia. Y cuando yo empecé a leer lo de los dones del Espíritu y empecé a ver lo de la mansedumbre, la templanza, yo decía, wow, servirle a Dios es algo tan bonito. ¿Por qué? Porque el Señor nos confronta con la palabra. Él nos confronta con la palabra, pero a la misma vez nos da como la salida, o nos corrige, y nosotros podemos decir, yo le llamo reflexión. Uno puede reflexionar y decir, wow, en esto tengo que crecer. Esto, y en el momento en que tú estás en una situación, tú te acuerdas de esa palabra de Dios que entra en ti y te hace reflexionar en lo que está bien y lo que está mal, y tú puedes reflexionar y tú puedes decir, wow, aquí, espérate, frutos del Espíritu, yo tengo que ser benigno, tengo que tener mansedumbre, tengo que tener templanza, y eso nos ayuda a crecer como creyentes y nos ayuda a crecer como el cuerpo de Cristo. Damos testimonio a los demás de lo que el Señor hace cuando cambia una persona, ¿verdad? Que quizás, pues como en mi caso, un carácter fuerte, pues que tengo que menguar y ser más pasiva, más paciente, y así el Señor se glorifica. Yo les traigo este testimonio porque muchas veces en nuestro diario vivir podemos ver estas cosas, pero más que una reflexión, yo pude entender que era el Espíritu de Dios trabajando conmigo como individuo, porque como individuo yo le doy el tiempo, yo me doy el privilegio, porque es un privilegio para nosotros, tener ese tiempo de intimar con Dios. Cuando hacemos eso, entonces ahí nosotros podemos ver que en nosotros se van desarrollando los frutos del Espíritu, y ahí yo digo, wow, si yo logro alcanzar todo esto como creyente en Cristo, yo puedo estar segura, si es la palabra, de que voy a alcanzar los dones del Espíritu, de que el Señor se va a manifestar en mi vida, en el área espiritual, y voy a poder edificar en la iglesia. ¿Ven?
no creyendo que es para vanagloriarme. Yo siempre le oro al Señor y le digo, Señor, que no sea, quita de mí si hay algo de vanagloria, si hay algo de como dicen por ahí, de querer lucirse. No, que seas tú, Dios, que seas tú dentro de mí, Señor, que seas tú quien hable, Señor, que puedas tocar a quien tú, solo Dios sabe a quién le va a llegar la palabra, no la que yo diga nada más, la que dice cada uno de los que se para aquí, la que dice Leo cuando va a alguna cita, la que dice Lorena cuando habla con alguien, la que dice cualquiera de nosotros. La palabra de Dios es para edificar, nos confronta, pero nos edifica. Y eso es lo bonito de servirle al Señor, y eso es lo bonito de anhelar estar en lo íntimo con el Señor, y eso es lo bonito de la manifestación del Espíritu de Dios en los dones, ¿verdad? Para la iglesia, para edificar. Hasta aquí pues mi parte. Yo espero que haya sido de bendición para todos. Estamos transmitiendo de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Mi nombre es Lourdes Lugo. La iglesia está ubicada en la calle 27, WK13, en Santa Juanita, primera sección. Y como siempre les digo, aquí hay un grupo de capellanes y de hermanos que estamos con los brazos abiertos para recibirlos y ayudarlos a seguir hacia adelante en el caminar con el Señor. Y no quisiera terminar sin hacer un llamado a las personas que no conocen al Señor, presentarles al Señor como nuestro Salvador. Todo el que esté allá y necesite la oración, lo puede escribir y hacer la oración de arrepentimiento para llegar a los pies de Cristo. No es algo tan difícil, es solamente aceptar a Cristo como tu Salvador, empezar y comenzar a caminar y buscar leer la palabra, muy importante, y la palabra te va a guiar y te va a llenar de los frutos del Espíritu cuando intimes con el Señor. De esa misma manera, las personas que están apartadas del Señor por alguna razón u otra, exhortarlos a que vuelvan a los pies de Cristo. No hay ningún sitio, los que hemos estado alejados del Señor por algún tiempo y hemos vuelto al redil, sabemos que no hay nada más hermoso que servir al Señor, no hay nada más hermoso que estar aquí como estamos nosotros, que quizás hay muchos que están en la fiesta, en la playa. Nosotros estamos aquí dándole el primario al Señor porque sabemos que dependemos del Señor. Así que les invitamos a que, ¿verdad?, se reconcilien con el Señor y vuelvan a los pies de Cristo, que es para la bendición, porque en Cristo, como dije anteriormente, todo es bueno, agradable y perfecto. Y sería todo de mi parte. Dios les bendiga.